¿Es eso una tumba? ¿Qué es eso? Es decir, ¿por qué tenemos que preguntarnos? ¿Deberíamos bajar y ver? Averigüemos. Sacaron de dentro del Jordán. El río Jordán, sagrado, antiguo y fundamental para algunos de los momentos más poderosos de la historia bíblica. Fue aquí donde Josué cruzó a la tierra prometida. Aquí Juan el Bautista bautizó a Jesús y ahora algo más está emergiendo, algo enterrado durante siglos bajo la tierra y las aguas santas. Pero la historia no termina ahí. Los lugareños están informando de avistamientos extraños en el cielo, un tono rojo sangre en el agua y patrones climáticos que desafían toda explicación. ¿Es todo esto una coincidencia o estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía sobre la que Jesús nos advirtió? Una que el mundo se negó a ver hasta ahora. Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver todo. Los cimientos, ¿verdad? La mayoría de estas habitaciones que ves o tienen pisos planos o están talladas en el suelo. En un asombroso descubrimiento cerca de la antigua ciudad de Petra, a solo kilómetros del sagrado río Jordán, Josh Gates y un equipo de arqueólogos han desenterrado lo que podría ser uno de los descubrimientos bíblicos más extraordinarios de nuestro tiempo. Escondido dentro de una cámara sellada desde hace mucho tiempo en lo profundo de los acantilados de color rosa rojizo de Petra, el equipo desenterró un antiguo esqueleto humano. Pero no fue solo el esqueleto lo que causó conmoción en las comunidades arqueológicas y de fe. Junto a los restos yacía una copa bellamente elaborada, resplandeciente de oro y adornada con intrincadas inscripciones tanto en antiguo arameo como en griego. Los expertos no tardaron en especular. ¿Podría ser este el Santo Grial perdido hace mucho tiempo? La misma copa que Jesús usó en la última cena. Durante siglos, el Grial ha estado envuelto en misterio y leyenda. Muchos creen que posee poderes milagrosos, la capacidad de curar, proteger e incluso ofrecer vida eterna. Caballeros, reyes y cazadores de tesoros de todas las generaciones lo han buscado. Sin embargo, permaneció oculto hasta ahora. La ubicación del hallazgo es tan desconcertante como el objeto mismo. Petra, aunque históricamente rica, nunca ha sido considerada un lugar de descanso potencial para un artefacto cristiano tan sagrado. Entonces, ¿por qué aquí y por qué ahora? Algunos creen que los primeros seguidores de Cristo pudieron haber sacado de contrabando la copa de Jerusalén durante los tiempos de persecución romana y la enterraron en Petra, una ciudad conocida por sus pasajes secretos y tumbas ocultas. Otros sugieren que el Santo Grial estaba destinado a ser encontrado solo cuando el mundo estuviera listo para su mensaje. Aún más intrigante es su proximidad al río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado, donde los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como una paloma. ¿Podría esta conexión ser más que simbólica? Josh Gates describió el momento del descubrimiento como absolutamente surrealista con una sensación de peso espiritual en el aire. Pero esto puede ser solo el comienzo. ¿Qué más yace enterrado bajo la tierra sagrada de Jordania? ¿Qué otros secretos están esperando ser descubiertos? Sigue atento porque este primer descubrimiento es solo el comienzo de algo mucho mayor. Espera un segundo. Dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos, ¿de acuerdo? Sigamos. No mucho después del sorprendente descubrimiento del Santo Grial en Petra, algo aún más sobrenatural se desarrolló sobre el cercano río Jordán. Algo que dejó a las multitudes asombradas y a los creyentes temblando de asombro. Fue un ángel guardián impulsado a ayudar, lo que finalmente ayudó a traer al equipo. Testigos presenciales cerca del río informaron de una intensa luz que estallaba en el cielo, mucho más brillante que el sol y diferente a todo lo que habían visto. A medida que la luz se extendía por los cielos, comenzó a tomar forma. Algunos vieron alas, otros vieron rostros. Muchos describieron seres radiantes suspendidos en el cielo, flotando sobre el río con los brazos extendidos y las alas brillando como fuego. En el centro, un trono de luz resplandeciente parecía aparecer, rodeado por una multitud de formas angelicales.
Luego vino la voz profunda pero pacífica, poderosa, pero amorosa. Los testigos presenciales dicen que no sonaba humana, pero no era aterradora. Habló directamente a sus corazones, conmoviendo algo sagrado dentro de ellos. Un testigo dijo: sentí como si estuviera parado frente al cielo mismo. Aunque las imágenes capturadas con teléfonos y cámaras eran granuladas y breves, múltiples ángulos confirmaron la presencia de formas de luz inusuales moviéndose por el cielo sobre el río Jordán. El evento ocurrió justo al atardecer, proyectando un resplandor dorado sobre el agua. Para muchos cristianos, este momento se sintió como si la historia se repitiera. Hace más de 2000 años, en este mismo río, Jesucristo fue bautizado. Y como nos dice la Escritura, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento, el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y posándose sobre él. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. ¿Podría esta aparición moderna de luz en formas angelicales ser otra confirmación divina? Un recordatorio celestial de que los ojos de Dios están una vez más sobre el río Jordán. Algunos creen que es una señal de que el mundo está entrando en una nueva fase espiritual. Otros lo ven como una advertencia final antes del cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. Pero casi todos están de acuerdo en que no fue una coincidencia. A medida que las excavaciones continuaban a lo largo de las orillas del río Jordán, los arqueólogos descubrieron una nueva capa de historia, una que conecta directamente el mundo bíblico con evidencia tangible en el suelo. Bajo siglos de sedimento, el equipo desenterró docenas de artefactos de la era romana, fragmentos de cerámica, herramientas de hierro oxidadas y varias monedas antiguas brillando al sol. Entre las monedas hubo un hallazgo asombroso, un denario de plata con el perfil de Tiberio César, el emperador romano durante la época de Jesucristo. Este mismo gobernante se menciona en Lucas 3:1, donde el escritor del Evangelio registra el escenario histórico del ministerio de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 312. Tener una moneda así en la mano es como viajar 2000 años atrás en el tiempo, a la época en que Juan llamaba al pueblo al arrepentimiento en el desierto de Judea. Cuando Jesús mismo entró en el río Jordán para ser bautizado, es posible que estas monedas y herramientas pertenecieran a soldados romanos enviados para monitorear la creciente influencia de Juan o incluso a ciudadanos que presenciaron los bautismos y luego se hicieron seguidores de Jesús. Este descubrimiento no es solo arqueológico, es profundamente espiritual. Estos no son solo artefactos, son ecos físicos de las Escrituras que confirman lo que la fe ha creído durante mucho tiempo. Sigue atento, porque lo que viene a continuación llevará esta conexión a otro nivel. Algo se está agitando en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado. Pero esta vez las aguas hablan de advertencia, no de paz. Un cadáver masivo llegó a la orilla. Se encontraron huellas gigantes en el barro. Una oscura criatura similar a una serpiente surgió de las profundidades y un rugido misterioso resonó bajo la superficie. ¿Son estos eventos naturales o señales de las Escrituras? La Biblia dice que la tierra gemirá, el abismo despertará y el engaño surgirá antes de que Cristo regrese. Estas no son coincidencias, son señales que nos llaman a vigilar, orar y estar. ¿Listos? Dale a me gusta, suscríbete y comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. El velo se está adelgazando y algo ha cruzado. Los restos de la bestia, un cuerpo de las profundidades. Comenzó con una imagen escalofriante, un cadáver hinchado y retorcido flotando a lo largo de la orilla del río Jordán. Su columna vertebral sobresalía como el lomo con cresta de un dragón. El agua a su alrededor, una vez sagrada y tranquila, parecía manchada por algo mucho más antiguo que la putrefacción. Quienes lo vieron por primera vez se quedaron helados de incredulidad. Algunos susurraron prehistórico, imaginando una especie olvidada perdida en el tiempo.
Otros guardaron silencio, inquietos por la sensación de que esta cosa, fuera lo que fuese, no pertenecía a nuestro mundo. Y sin embargo, ¿y si siempre ha sido así? El libro de Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que sube del mar con un poder terrible y una presencia que hace que el mundo se maraville de miedo. El pasaje no es solo poesía apocalíptica, es profecía. Y para aquellos que han estudiado las Escrituras el tiempo suficiente, saben que el mar siempre ha simbolizado el caos, lo desconocido y el inframundo espiritual. Entonces, ¿qué significa cuando algo así llega a la orilla del Jordán, el mismo río donde Jesús fue bautizado, donde el cielo se abrió una vez? Podría ser más que un animal muerto. Podría ser una señal. En Génesis 6 se nos habla de los Nepilim, seres nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos híbridos corrompieron la tierra provocando un juicio tan severo que Dios envió el diluvio para limpiar la creación. Y ahora, después de miles de años, un cuerpo emerge justo cuando extraños avistamientos, aguas de color sangre y sonidos aterradores surgen de las profundidades. El río Jordán fue una vez un lugar de renovación, pero hoy gime con ecos de una historia más oscura. Los restos de la bestia no solo pueden decirnos que murió, pueden revelar que está regresando. ¿Es esta criatura en descomposición una advertencia, un símbolo de que los días de Noé se están repitiendo, que el velo entre los reinos físico y espiritual se está adelgazando, tal como Jesús advirtió que sucedería en los últimos días? Debemos preguntarnos, ¿qué más yace debajo esperando resurgir? Porque el diluvio pudo haber cubierto a los Nepilim, pero la profecía dice que el abismo se abrirá de nuevo antes del fin. Apocalipsis 9 nos dice que humo y criaturas saldrán de las profundidades. Y ahora, en estos días de inquietud, extrañas señales están rompiendo la superficie de nuestro mundo. Lo que apareció en el río Jordán puede ser un cadáver o puede ser un mensaje. Un mensaje que dice, el tiempo es corto, el juicio está cerca y lo que fue enterrado no permanecerá enterrado. Dale me gusta a este mensaje. Y tu espíritu se ha conmovido. Comenta, veo las señales. Si crees que la Biblia se está desarrollando ante nuestros ojos, suscríbete para no perderte lo que emerja a continuación, porque el río no ha terminado de hablar. Huellas de gigantes, marcas que nadie puede explicar. Comenzó con el silencio, ese tipo de silencio que se asienta sobre un lugar sagrado justo antes de que algo se manifieste. A lo largo de las orillas fangosas del río Jordán, tanto fieles como caminantes tropezaron con algo que nadie podía explicar. Huellas masivas impresas profundamente en la arcilla húmeda. Estas no eran las marcas de ningún hombre o animal conocido. Eran demasiado grandes, demasiado deliberadas, demasiado antiguas, sin marcas de garras. Sin pezuñas, solo impresiones inconfundibles de pies con nuestra forma, pero fácilmente de 3 a 4 veces más grandes, como si algo pesado hubiera salido directamente del abismo y se hubiera posado en la orilla del río. Los testigos miraban con asombro. Algunos susurraban sobre engaños o ilusiones ópticas, pero otros, particularmente aquellos que conocen su Biblia, recordaron un verso escalofriante. Génesis 6, 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos gigantes, los Nepilim, no eran simplemente humanos altos. Eran la descendencia de ángeles caídos y mujeres terrenales. Contaminaron el orden natural y provocaron el juicio de Dios, lo que llevó al gran diluvio. Pero ahora, miles de años después, sus huellas parecen reaparecer. ¿Es esto una coincidencia o algo está comenzando a resurgir? La Biblia nos dice que Dios ha usado huellas antes. En el jardín del Edén, Adán y Eva escucharon el sonido del Señor caminando entre ellos. En el desierto, el pueblo de Dios siguió la nube y el fuego mientras los guiaba a través del desierto. Las huellas a menudo simbolizan presencia divina, guía, reconfortante. Pero estas huellas no son reconfortantes, son desafiantes. Desafían la idea de que lo que una vez fue enterrado ha permanecido enterrado. Parecen declarar,
estuvimos aquí y podemos regresar. Algunos han relacionado estas marcas con los vigilantes. Los ángeles caídos descritos en el libro de enocaron su puesto en el cielo y corrompieron a la humanidad. Su descendencia, los Nepilim, fueron destruidos en el diluvio. Pero, ¿y si quedaron rastros de su presencia? ¿Y si se están abriendo puertas espirituales no solo en visión, sino en geografía? El río Jordán no es un cuerpo de agua cualquiera. Es el lugar donde el cielo se abrió, donde Jesús fue bautizado y donde innumerables profecías han señalado. Ver huellas gigantes aparecer allí de todos los lugares no es solo un acontecimiento extraño. Es un mensaje. Un mensaje que dice que el pasado no es solo historia, es profecía esperando ser cumplida. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿los descendientes de los vigilantes caminan entre nosotros una vez más? ¿O estas huellas son la forma de Dios de decir que el tiempo está cerca? Criatura de las profundidades. Algo se ha agitado bajo las aguas del río Jordán. Un vídeo que ahora circula en las redes sociales muestra una criatura sombría rompiendo la superficie, larga, sinuosa y extrañamente viva, oscura y serpentina, se enrosca con una fuerza que perturba no solo el agua, sino el alma de cualquiera que la mira. Los lugareños susurran con miedo. Los turistas se quedan helados de asombro. Los científicos se apresuran a ofrecer explicaciones. Quizás un pez raro, quizás un animal conocido distorsionado por las sombras, pero aquellos que conocen las escrituras sienten algo más profundo, más antiguo, bíblico. Porque lo que surgió del río no es solo extraño, es como el Leviatán. En Job 41, Leviatán se describe como una bestia que no puede ser domada, una criatura que ningún hombre puede someter. ¿Sacarás a Leviatán con un anzuelo o le atarás la lengua con una cuerda? El Salmo 104, 26 hace eco de este misterio. Allí van y vienen los barcos y Leviatán, al que formaste para que juguetee allí. Pero la criatura capturada en el Jordán no juguetea. No juega. Advierte, durante siglos, Leviatán no solo ha sido visto como una bestia marina, sino como un símbolo de caos y oscuridad espiritual, una metáfora viviente de todo lo que el hombre no puede controlar y solo Dios puede mandar. Y ahora ese simbolismo parece estar emergiendo en tiempo real en el mismo río donde Jesús fue bautizado, donde los cielos se abrieron una vez y donde la salvación comenzó su ministerio terrenal. ¿Qué significa que este lugar santo, una vez dividido para Israel, una vez santificado por Cristo, ahora tiemble bajo un poder sombrío? Algunos teólogos han comenzado a preguntar, ¿podría ser esta la señal invertida de Jonás? Jesús una vez declaró que su muerte y resurrección serían como Jonás, tragado por las profundidades solo para resurgir en triunfo. Pero, ¿y si este momento en el Jordán es la imagen especular? No la liberación de las profundidades, sino un grito de ellas, una advertencia de que algo está cambiando en el reino invisible. Porque la Biblia nos dice que el abismo no está vacío. Apocalipsis habla de bestias que suben del mar. Job nos habla de criaturas que solo la voz del Todopoderoso puede mandar. El salmista advierte sobre monstruos que habitan en el caos acuático, antiguos, ocultos y esperando. Así que debemos preguntar, ¿es esta criatura solo un animal o un presagio? ¿Es este un momento aleatorio o una llamada de atención? ¿Y si las profundidades están rugiendo, quién está escuchando? Porque cuando los ríos comienzan a hablar, es hora de que la iglesia despierte. El rugido del lecho del río, un sonido sin origen. Al principio era solo una vibración, un zumbido bajo que hacía que la tierra se sintiera viva. Pero luego llegó el sonido de un profundo gemido retumbante grabado cerca del río Jordán. No era un trueno, ni aviones que pasaban, ni el eco de una construcción lejana. Esto era otra cosa, algo que surgía de la propia tierra. El vídeo es corto, pero inquietante. El audio capta un ruido que es casi lúgubre, como el gemido de algo antiguo que se despierta bajo el lecho del río. Algunos dicen que suena como el movimiento de placas o piedras, otros dicen que se siente más como una voz, pero nadie puede localizar una fuente. No hay tormentas en el cielo, ni máquinas cerca,
solo el río y el sonido de algo oculto que se agita. Testigos locales lo describen como inquietante, como si el suelo estuviera respirando. Un hombre, un pescador que ha trabajado en las orillas del Jordán durante décadas, dijo simplemente, nunca he oído nada parecido y no quiero volver a oírlo. A medida que estas imágenes se difunden, también lo hacen las preguntas. ¿Es geológico, mecánico o algo espiritual? Porque para aquellos que conocen las Escrituras hace eco de algo familiar. Romanos 8:22 declara, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Podría este gemido ser exactamente eso, la propia creación clamando? Una señal de que la tierra está de parto, sufriendo bajo el peso del pecado, esperando la redención, esperando el regreso del Rey o quizás sea algo aún más ominoso. Apocalipsis 9 nos habla de un abismo que se abre y de él emergen y extrañas criaturas. Pero antes de la apertura hay un temblor, una señal. ¿Y si este sonido es esa señal, y si lo que estamos escuchando es el abismo comenzando a hablar de nuevo? A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado el sonido para señalar sus movimientos. Una trompeta en el monte Sinaí, una voz suave y apacible con Elías y truenos que sacudieron los cielos cuando Jesús fue bautizado. Pero el enemigo también imita. El dragón de Apocalipsis, la bestia del mar, se levantan con ruido, terror, confusión. El mundo espiritual habla a veces con fuego, a veces con susurros y a veces con gemidos de debajo de nuestros pies. Este gemido cerca del Jordán no es solo un sonido, es una pregunta. ¿Está la creación clamando por el regreso del Señor o algo impío se está dando a conocer de nuevo? Una cosa es cierta, el silencio se ha roto. Si este sonido agitó algo en tu alma, no lo ignores. Comenta. Ven, Señor Jesús, si tu corazón está vigilando, suscríbete ahora porque el próximo sonido puede no ser un gemido, sino una trompeta. Todas las señales apuntan a él. Hay un río que fluye a través de la historia y la profecía, el Jordán, un nombre susurrado por profetas, cruzado por reyes y pisado por el Hijo de Dios. Es más que un cuerpo de agua. Es un escenario sobre el cual el cielo una vez tocó la tierra y ahora se agita de nuevo. En los últimos días, 4 señales inexplicables han aparecido en alrededor del río Jordán. 4 eventos, 4 momentos, todos diferentes, pero todos apuntando en una dirección. El primero fue el cadáver, una enorme criatura en descomposición, larga como un barco, arrastrada a la orilla. Algunos lo llaman prehistórico, otros demoníaco, pero para quienes conocen la palabra, recuerda Apocalipsis 13. Y vi a una bestia que subía del mar. Luego vinieron las huellas en las orillas fangosas del río. Se encontraron impresiones gigantes, pies demasiado grandes para cualquier humano o animal conocido. Génesis 6, 4 resuena. Había gigantes en aquellos días. Son estas las marcas del regreso de los Nepilimo. Una advertencia escrita en tierra y barro. Después emergió una larga criatura negra deslizándose desde las profundidades, capturada en vídeo. Se movía como una sombra. Sinuosa, viva, inquietante. Y recordamos Génesis capítulo 3, donde la serpiente engañó a Eva y Apocalipsis 20, donde Satanás es llamado el gran dragón, esa serpiente antigua. Y luego el sonido, un profundo rugido gemido desde el lecho del río. Sin origen, sin explicación, solo un grito de la propia tierra. Romanos 8:22 nos dice, toda la creación gime. 4 señales, un río y todas ellas aparecieron donde Jesús comenzó su misión terrenal en el río Jordán, bautizado por Juan. Eso no es una coincidencia, eso es un mensaje. Un mensaje de que el cielo se mueve una vez más. Estas no son solo señales de caos, son ecos de un regreso. No el comienzo de su ministerio, sino el comienzo de su descenso. El juez está a la puerta. El río fluye hacia la profecía. Y si tu corazón se conmueve al leer esto, no es una mera emoción, es el espíritu. Porque aquellos que le pertenecen reconocerán la temporada.
Como declara Mateo 12:33, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. El Jordán está hablando, la creación está clamando y todas las señales apuntan a Él. Contemplando a Cristo en su segunda venida, una expansión de sermón de 30,000 palabras. Jesucristo viene de nuevo. Esa promesa resuena a lo largo de toda la Escritura. Un mensaje no de miedo, sino de gloriosa esperanza. La segunda venida de Jesús no es un sueño distante para el debate teológico, sino una realidad viva que debería moldear cada pensamiento, decisión y anhelo en nuestros corazones hoy. La Escritura no susurra esta promesa, la proclama audazmente. Jesús regresará, conquistará el mal finalmente y para siempre, glorificará y morará con su pueblo eternamente. Él regresa pronto. La pregunta con la que todos debemos luchar no es si vendrá, sino estamos listos cuando lo haga. Buenos días, amigos. Mi nombre es Jack Flaherty y sirvo como uno de los pastores aquí en Harvest. Mientras concluimos nuestra serie de diciembre contemplando a Cristo, dirigimos nuestra atención a su segunda venida. Hemos explorado las profecías, el pesebre, los milagros, la cruz y la tumba resucitada. Nos hemos maravillado de lo que Cristo ha hecho y de lo que está haciendo ahora como Rey reinante. Pero hoy contemplamos lo que aún está por venir. Comencemos juntos en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es nuestra clave. Ese es el corazón de este mensaje. Contemplar verdaderamente a Cristo es amar su regreso. Y la segunda venida de Jesucristo está tejida a lo largo de las Escrituras. La Biblia no es sutil al respecto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la segunda venida de Cristo no es una doctrina aislada, sino un hilo central. Considera esto, más de 15 pasajes del Antiguo Testamento hacen referencia al regreso del Mesías. 17 de los 39 libros. 330 pasajes del Nuevo Testamento hablan explícitamente de la segunda venida, 23 de los 27 libros. Eso es aproximadamente 1 de cada 30 versículos en el Nuevo Testamento. Jesús mismo mencionó su regreso 21 veces en los Evangelios y en Hechos. Por cada referencia a su primera venida, hay 8 referencias a su regreso. Vemos el anuncio en Daniel 7:13-14, que describe a uno como el Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. En Zacarías 14 vemos sus pies posados en el monte de los olivos. En el Nuevo Testamento, Mateo 12:30 dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos 19-11 lo reafirma mientras Jesús asciende, el ángel promete que regresará de la misma manera. Pablo hace eco de esto en 1 Tesalonicenses 4:16-18. El Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hebreos 9:28 nos recuerda que aparecerá de nuevo, no para tratar con el pecado, sino para salvar a los que le esperan ansiosamente. No podemos decir que amamos la Biblia e ignorar esta verdad. Si apreciamos la palabra de Dios, debemos apreciar esta promesa. Él viene de nuevo y esa verdad no está destinada solo a informarnos, sino a transformarnos. 2. Jesucristo derrotará a sus enemigos final y para siempre. La segunda razón para creer y adorar a Cristo es esta. Cuando Él regrese, no habrá más esperas, no más misericordia retenida, no más demora. Jesús derrotará a todo enemigo final y para siempre. Apocalipsis 1911-21 pinta la imagen con una finalidad divina. El cielo se abre y aparece un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Verdadero. Su túnica está teñida de sangre. Él hiere a las naciones. Él pisa el lagar del vino de la ira de Dios. Este no es el Jesús gentil, manso y humilde. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores ejecutando justicia.
Apocalipsis 20 sigue con el juicio final de Satanás. El gran engañador es arrojado al lago de fuego. Sin apelación, sin libertad condicional, sin resurrección. La bestia, el falso profeta y todos los que han rechazado al Cordero son arrojados al mismo fuego. Mateo 25:316 reitera esto. El Hijo del Hombre viene en su gloria y todas las naciones se reúnen. Las ovejas son bienvenidas, las cabras son condenadas. Castigo eterno o vida eterna. No hay término medio. El infierno es real y el mayor acto de misericordia que Dios podría darnos es contárnoslo ahora. Se nos advierte con amor para que podamos arrepentirnos con fe. Y aquí está la parte impresionante. Cristo no solo derrota a sus enemigos, derrota todo lo que trajeron al mundo, la muerte, la tristeza, la injusticia y el dolor. Apocalipsis 8:1 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte muere, el pecado muere, el dolor muere, las cosas viejas pasan. 3. Jesucristo glorificará y morará con su pueblo por la eternidad. Apocalipsis 21:5 se encuentra entre los pasajes más esperanzadores de toda la Escritura. Un cielo nuevo y una tierra nueva, una ciudad santa. Y la voz del trono declara, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Este es el momento hacia el cual se ha estado construyendo toda la historia bíblica. Desde el jardín del Edén, donde el hombre caminó con Dios hasta el tabernáculo y el templo, hasta la encarnación, hasta Pentecostés, Dios con su pueblo. Pero ahora completa y finalmente, sin velo, sin barrera, sin pecado, veremos su rostro. Jesús oró por esto. En Juan 5:24 le pidió al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Esa oración será contestada. Seremos glorificados. 1 Juan 3:2 dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. 1 Corintios 15. Nuevos cuerpos sin pecado, sin envejecimiento, sin enfermedad, plenamente vivos para siempre. Y moraremos con Él, entrando en el gozo de nuestro Señor. Toda lágrima será enjugada. No habrá más luto ni dolor. Apocalipsis 21 describe no una existencia espiritual flotante, sino una vida redimida, tangible y glorificada con Cristo. Él es la luz, Él es el templo, Él es la recompensa. Para esto fuimos hechos. Como dijo C.S. Lewis, si nos encontramos con deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo y está por venir. 4. Jesucristo regresa pronto. Apocalipsis no es el único lugar que testifica de esta urgencia. He aquí, vengo pronto. Dice Jesús 3 veces en Apocalipsis 22. Pablo, Santiago, Pedro y el autor de Hebreos hacen eco de esto. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. El juez está a la puerta. Santiago 5:9. El fin de todas las cosas se acerca. 1 Pedro 47. El mensaje es claro. El regreso de Jesús es inminente. Podría suceder en cualquier momento. No se nos dice cuándo porque se nos llama a vivir en preparación. Mateo 24 nos advierte que no seamos perezosos, que no asumamos una demora. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 ilustra el peligro de los corazones desprevenidos. Algunas estaban listas, otras fueron excluidas. La parábola de los talentos. Mateo 25:14-30 nos recuerda que debemos trabajar hasta que Él venga. La fidelidad en el ahora muestra que creemos en el entonces. Si Cristo regresara en 2024, te encontraría fiel. Conclusión, anhelo por el Rey. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
Anhelamos, nos preparamos, adoramos y trabajamos. Wayne Grudem observó sabiamente que el grado en que anhelamos el regreso de Cristo refleja la salud espiritual de nuestros corazones. Estamos atrapados en el brillo del mundo o cautivados por la gloria del cielo. Hagamos eco del clamor de la iglesia primitiva Maranata. Ven, Señor Jesús. Oremos para que su reino venga. Vivamos como ciudadanos de ese reino. Ahora lee tu Biblia con los ojos abiertos para la segunda venida. Arrepiéntete de los pecados que mantienen tus afectos ligados a esta era. Testifica a los que te rodean con urgencia. Sirve a la iglesia con alegría. Adora con sinceridad y comienza cada día recordando que hoy podría ser el día. Jesús viene de nuevo, derrotará a todo enemigo, glorificará a sus santos y viene pronto. Contemplémoslo juntos hoy y para siempre. Ven, Señor Jesús. Amén. La descripción bíblica de los últimos días, señales, cumplimiento y urgencia. El fin no es un secreto. Cuando la gente escucha las palabras tiempos del fin o últimos días, las emociones se agitan. Miedo, confusión, curiosidad o incluso apatía. Pero, ¿y si la Biblia no nos deja en la oscuridad? ¿Y si Dios ya ha revelado con asombrosa claridad las mismas señales que marcarían el capítulo final de la historia humana tal como la conocemos? Los discípulos de Jesús le preguntaron una vez, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 3 RV. No fueron los únicos en preguntar. Profetas como Daniel, apóstoles como Pablo y Pedro, e incluso Jesús mismo hablaron claramente sobre los días previos al fin. No son asuntos secretos. Están profundamente arraigados en las Escrituras y tienen como objetivo dar al creyente esperanza, urgencia y claridad. La Biblia llama a este tiempo los últimos días. 2 Timoteo 3, 1, el tiempo del fin, Daniel 8 y 19 o simplemente los tiempos del fin. Caminemos a través de las muchas señales, profecías y realidades que la Biblia conecta con este periodo y preguntemos, ¿estamos viviendo en esos días ahora, y profecías de una señal multifacética convergiendo a la vez? Jesús no dio una sola señal, sino una colección de señales que convergen juntas para formar una imagen clara del fin. 1. Guerras generalizadas y conflictos globales. Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 7. En Apocalipsis 6, 4, un caballo rojo simbólico sale y a su jinete se le da poder para quitar la paz de la tierra. La Primera Guerra Mundial marcó un aterrador punto de inflexión en la historia moderna, pero la guerra no ha disminuido desde entonces. La Segunda Guerra Mundial, los conflictos de la Guerra Fría, las guerras por delegación, el terrorismo, las guerras civiles, la ciberguerra, la paz sigue siendo quebrantada. Nunca antes en la historia la humanidad ha ejercido el poder de destruirse a sí misma varias veces. 2. Hambrunas y escasez de alimentos. Mateo 247 continúa, habrá hambres. Apocalipsis 6:5-6 describe a otro jinete sosteniendo una balanza que señala el racionamiento de alimentos y la inflación. El hambre hoy no siempre se debe a la falta de alimentos, sino a la falta de acceso. Millones todavía pasan hambre debido a sequías, guerras, economías colapsadas e incluso fallas en la cadena de suministro, algunos impulsados por la codicia humana. El hambre global sigue siendo una crisis. 3. Terremotos en diversos lugares. Jesús advirtió sobre terremotos en un lugar tras otro. Mateo 247, Lucas 9, 1. Estos no son temblores menores, sino terremotos devastadores que se cobran vidas y destruyen ciudades. De Haití a Turquía, de Nepal a Japón, el mundo ha sido testigo de repetidas destrucciones. El seguimiento moderno incluso muestra una mayor actividad sísmica. 4. Enfermedades y pestilencias. Lucas 9 y 11 incluye pestilencias o enfermedades generalizadas. En los últimos años,
Pandemias como la COVID-19 han demostrado cuán frágil es realmente la humanidad. Pero no es solo la COVID, el ébola, el Zika, el SARS, las infecciones resistentes a los antibióticos. La medicina moderna no ha eliminado las plagas. Son globales, de rápido movimiento y profundamente inquietantes. 5. Crimen e ilegalidad. Jesús predijo un aumento de la ilegalidad. Mateo 12:12. La sociedad se desmoronaría, la gente se volvería unos contra otros. La confianza colapsaría y la violencia aumentaría. El crimen sigue siendo una plaga global. Las tasas de homicidio se disparan en algunas ciudades. La corrupción se infiltra en los gobiernos. La trata de personas, el cibercrimen y la violencia organizada solo empeoran. 6. Arruinando la tierra. Apocalipsis 11 y 18 habla de que Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Nunca antes la humanidad había sido tan capaz de tal destrucción. Deforestación, contaminación oceánica, extinción de especies, daño atmosférico. La crisis climática no es solo política, es profundamente espiritual. La creación gime bajo el peso de la rebelión del hombre. Romanos 8 y 22. 7. Colapso moral y actitudes peligrosas. 2 Timoteo 3 u 4 pinta un panorama sombrío. Egoísmo, codicia, arrogancia, desobediencia, ingratitud, falta de afecto, traición, impulsividad y orgullo. Estas no son anomalías raras que caracterizan a la sociedad. Dice que la gente se volvería amante del placer más que amante de Dios. Desde el entretenimiento, la gratificación instantánea y la autoadoración dominan la cultura. Muchos persiguen el placer por encima de la verdad. 8. Desintegración familiar. 2 Timoteo 3 2-3 menciona a hijos desobedientes a sus padres y personas sin afecto natural. Divorcio, hogares rotos, rebelión, distanciamiento. La unidad familiar diseñada por Dios está en crisis. Incluso dentro de la Iglesia la desintegración relacional es común. 9. Disminución del amor por Dios. Jesús advirtió que el amor de muchos se enfriaría. Mateo 12:1. La gente perdería el afecto por Dios. La asistencia a la Iglesia disminuye. La alfabetización bíblica disminuye y muchos ya no ven el pecado como pecado. En lugar de sentirse quebrantados por el pecado, la gente lo celebra. Los santos se vuelve opcional. La cruz ofensiva. 10. Hipocresía religiosa. 2 Timoteo 3:5 describe a personas que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Religión exterior sin cambio interior. Asistentes a la Iglesia que viven como el mundo. Rituales vacíos que reemplazan el arrepentimiento real. 11. Una obra de predicación mundial. Jesús prometió que este Evangelio del Reino será predicado. La Biblia dice que el río Jordán siempre ha sido un lugar de encuentro divino, milagros, llamados y manifestaciones celestiales. Pero nadie esperaba esto. Una estatua que se asemeja a un ángel caído descubierta bajo el agua. Cerca, sonidos de trompeta y aguas rojas. ¿Está Dios tratando de despertarnos? Estamos siendo testigos de una señal sobrenatural en tiempo real. Jesús nos dijo que observáramos y ahora las señales están aquí. El río Jordán no es un cuerpo de agua cualquiera. Fluyendo desde las laderas del monte Hermón, serpenteando a través del mar de Galilea y desembocando en el mar Muerto. Este río ha sido el corazón de innumerables milagros bíblicos y encuentros divinos. Pero lo que está sucediendo ahora puede ser lo más profético hasta el momento. En los últimos meses se han reportado extraños sucesos a lo largo del río Jordán. Los lugareños hablan de luces inexplicables parpadeando sobre el agua, misteriosos temblores sacudiendo el lecho del río y encuentros espirituales tan intensos que algunos cayeron de rodillas con asombro. Tanto turistas como residentes informan de una atmósfera espiritual pesada,
como si algo antiguo estuviera despertando. Y luego vino el descubrimiento. Espera un segundo, dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. ¿De acuerdo? Sigamos. Los arqueólogos, mientras investigaban inusuales cambios de sedimento en un recodo seco del río Jordán, tropezaron con un descubrimiento que desafió toda explicación. Debajo de capas de roca antigua y limo del lecho del río desenterraron algo enorme, algo escalofriante. Se reveló una estatua masiva de más de 3 metros de altura, de forma humanoide, pero inconfundiblemente de otro mundo. Su cuerpo de piedra estaba notablemente intacto. Majestuosas alas se curvaban detrás de su espalda. Sus brazos estaban marcados con extrañas inscripciones. Una escritura antigua que ningún erudito ha identificado aún. El rostro de la estatua estaba tallado con una precisión inquietante, sereno, tranquilo, pero abrumadoramente inquietante, como si observara desde más allá del tiempo. La especulación se encendió de inmediato. ¿Era esto mera obra de arte de una civilización perdida? ¿O habían descubierto algo mucho más aterrador? Muchos recurrieron a las escrituras en busca de respuestas. Génesis 6 habla de los hijos de Dios, seres divinos que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas. Su descendencia fueron los Nepilim, gigantes, guerreros de renombre, nacidos de una unión prohibida entre el cielo y la tierra. Judas 1:6 advierte sobre estos ángeles y a los ángeles que no guardaron su digna morada, sino que abandonaron su propia habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y Apocalipsis 9:1 describe a 4 ángeles atados en el río Eufrates, esperando ser liberados en los últimos días. Pero, ¿qué pasa con el Jordán? Podría también ser un lugar donde los antiguos caídos fueron ocultados, sellados por el juicio divino, esperando un tiempo señalado para resurgir. Esta estatua, este monumento enterrado en silencio, puede no ser un tributo a un mito. Podría ser un marcador, una advertencia o incluso una manifestación de uno de estos mismos seres atados hace mucho tiempo que ahora comienzan a emerger. Estamos siendo testigos del desarrollo de una profecía. ¿Es este el comienzo de algo mucho más sobrenatural de lo que jamás imaginamos? Sigue viendo. La verdad apenas comienza a surgir. El río Jordán, el lugar sagrado donde Jesús fue bautizado, ha experimentado recientemente una sorprendente transformación. Sus aguas, una vez claras y tranquilas, se han vuelto de un rojo intenso e inquietante. Este fenómeno ha asombrado a los científicos y ha conmovido los corazones de los creyentes, quienes no pueden evitar establecer conexiones con las antiguas escrituras y las señales proféticas. Este evento no es aislado. En los últimos años, ríos de todo el mundo, desde Argentina y Perú hasta Japón y China, han experimentado decoloraciones rojas inexplicables similares. A pesar de los intentos científicos de explicarlo como floraciones de algas o depósitos minerales, algo en el patrón y el momento se siente demasiado significativo como para ignorarlo. ¿Podría esta tendencia global ser una coincidencia o algo más divino se está desarrollando? La Biblia utiliza repetidamente el agua que se convierte en sangre como símbolo del juicio divino. En Éxodo 7:21, Dios instruyó a Moisés para que golpeara el Nilo y sus aguas se convirtieron en sangre, una clara advertencia a Faraón y al pueblo de Egipto. Esa misma imaginería reaparece en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto. Tomados en conjunto, estos textos antiguos y fenómenos modernos plantean una pregunta convincente. ¿Podría el río Jordán volviéndose rojo ser un presagio? ¿Una señal de que estamos viviendo los últimos días antes del regreso de Jesús? Mientras el mundo busca respuestas en la ciencia, la verdad puede residir en la profecía. Y lo que una vez se descartó como simbólico, ahora puede estar apareciendo ante nuestros propios ojos como advertencias literales que resuenan en las páginas de las Escrituras. Estamos siendo testigos del juicio, una llamada de atención o el cumplimiento de lo que se predijo hace mucho tiempo.
Después de que el río Jordán adquiriera un inquietante tono rojo, se puso en marcha una oleada de investigación científica y arqueológica. Las teorías iniciales apuntaban a causas naturales, quizás escorrentías de minerales, algas rojas o contaminación. Pero lo que los investigadores encontraron bajo la superficie del río superó con creces todo lo que habían anticipado. Enterrado bajo siglos de sedimento y piedra, había algo que una vez se creyó perdido para siempre. El Arca de la Alianza. Desde monstruosas criaturas marinas hasta artefactos bíblicos, cada descubrimiento es más escalofriante que el anterior. ¿Es esto solo una coincidencia o la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos? Lo que suceda a continuación sacudirá tu fe y despertará tu alma. Únete a nosotros mientras descubrimos los escalofriantes secretos bajo el río Jordán. Descubrimientos tan impactantes que pueden ser las señales finales de que Jesús viene pronto. El río Jordán, considerado durante mucho tiempo uno de los lugares más sagrados de la historia bíblica, se enfrenta a una crisis sin precedentes. Antaño, un cuerpo de agua próspero que simbolizaba la vida, la curación y el renacimiento, ahora se encuentra en decadencia y silencio. Años de contaminación, uso excesivo y cambio climático han reducido su caudal en casi un 90%. En algunos tramos el agua es tan poco profunda que se puede cruzar caminando. Las orillas agrietadas y embarradas han reemplazado a los arroyos que antes florecían. Pero algo más profundo está sucediendo. Espera un segundo. Dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. ¿De acuerdo? Sigamos. Todo comenzó con un sonido bajo, profundo y escalofriante. Durante semanas, los aldeanos y viajeros a lo largo del río Jordán susurraron sobre una extraña vibración que se podía sentir a través del suelo. No era solo ruido, era una presencia. Algunos lo describieron como un gemido de la tierra misma, mientras que otros dijeron que sonaba como el lejano soplo de un cuerno resonando a través de la roca y el agua. Al principio los científicos lo descartaron como un fenómeno natural, tal vez el movimiento de placas tectónicas o el movimiento de aguas subterráneas que excavaban nuevas cavernas bajo la superficie. Pero las teorías se desmoronaron rápidamente cuando no se detectó actividad sísmica. La tierra no se movía, pero algo llamaba desde ella. Algunos comenzaron a llamarlo el grito de la tierra. Otros creían que era algo mucho más espiritual, una advertencia divina o un movimiento demoníaco bajo el río sagrado. Podría estar relacionado con Apocalipsis 6, donde la apertura del sexto sello desata grandes terremotos, perturbaciones cósmicas y fenómenos inexplicables que señalan el juicio venidero. La Biblia nos dice que antes del regreso de Cristo, el mundo temblará, el cielo se oscurecerá, la tierra temblará y aparecerán extrañas señales tanto en el cielo como en la tierra. Y al escuchar este inquietante sonido bajo el Jordán, se nos recuerda Romanos 8 y 22, donde dice, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, esperando la redención. ¿Podría esta extraña vibración ser parte de ese gemido divino? Una advertencia de que el fin se acerca. Una cosa es segura. Esto es solo el principio. El río Jordán, que una vez fue un lugar de curación y renovación, ahora parece ser un mensajero de profecía. Sigue atento porque el río no ha terminado de hablar y lo que viene a continuación te sacudirá hasta lo más profundo. Apenas unos días después de que se registraran los misteriosos sonidos bajo el río Jordán, un grupo de buzos profesionales hizo un descubrimiento que dejó asombrados a científicos y teólogos por igual. Mientras inspeccionaban la zona cerca del recodo norte del río, encontraron una criatura masiva de otro mundo acechando en las turbias profundidades. Un calamar gigante que medía casi 4,5 metros de largo. Este no fue un avistamiento ordinario. Los calamares gigantes se encuentran típicamente a miles de pies bajo la superficie del océano en algunos de los entornos marinos más extremos y remotos de la Tierra. Que uno aparezca en el agua dulce del río Jordán. Una ubicación a cientos de kilómetros del mar es biológica y geográficamente imposible. El animal parecía desorientado, se agitaba violentamente y presentaba cicatrices profundas en su cuerpo liso y gris.
No hay ninguna razón lógica por la que esta criatura deba estar aquí, dijo el doctor Eli Ben-Hanan, un biólogo marino traído para investigar. Es como si algo lo hubiera forzado a salir de su dominio natural o lo hubiera convocado. Los teólogos comenzaron a intervenir. Algunos señalaron Isaías 27:1, que habla de que el Señor matará a Leviatán, la serpiente tortuosa, el dragón en el mar. Otros hicieron referencia a Apocalipsis 13, donde una bestia se levanta del mar aterrorizando a las naciones. ¿Podría ser esto una manifestación simbólica o incluso literal de tal profecía? ¿O la naturaleza está reaccionando violentamente, manifestando señales de juicio en respuesta a la creciente rebelión y el colapso moral de la humanidad? A lo largo de las Escrituras, las bestias a menudo sirven como presagios de intervención divina. ¿Qué pasaría si esto no es solo una anomalía, sino una advertencia? Una criatura de las profundidades ha surgido, no en el océano donde pertenece, sino en el corazón de Tierra Santa. Y este es solo el segundo descubrimiento. Sigue atento porque lo que el río Jordán está a punto de revelar a continuación será aún más aterrador. En el mismo tramo del río Jordán, donde se descubrió el calamar gigante, apareció otro artefacto aún más misterioso, un objeto de piedra pequeño e insignificante, no más grande que una mano humana, pero que irradiaba una innegable sensación de poder antiguo. Fue encontrado encajado entre dos rocas cerca de la orilla del río por un buzo que realizaba escaneos de rutina del lecho del río. A primera vista, parecía una simple reliquia, quizás un trozo de cerámica rota o una moneda antigua. Pero tras una cuidadosa limpieza y análisis, se reveló que era un sello tallado como ningún otro encontrado en el registro arqueológico de Israel. Grabados en su superficie, Elisa había extraños símbolos desconocidos incluso para eruditos experimentados. El lenguaje parecía anterior al hebreo clásico, posiblemente fenicio o incluso un guión premosaico con características encontradas en antiguas inscripciones mesopotámicas. Pero lo que realmente llamó la atención fue la figura central, un ángel de 6 alas, majestuoso y temible, de pie triunfante sobre una serpiente enroscada debajo de él. La imagen inmediatamente desató especulaciones espirituales y proféticas. Los historiadores sugirieron que pudo haber pertenecido a una antigua secta guardiana, una orden religiosa secreta encargada de proteger sitios sagrados o de contener fuerzas espirituales. Pero los teólogos cristianos no tardaron en ver una conexión más profunda y alarmante. Apocalipsis 212, que habla de un ángel que desciende del cielo con una gran cadena para atar al dragón, la serpiente antigua, el mismo Satanás, por 1000 años. ¿Podría este sello haber sido simbólico? ¿O era algo literal, una llave espiritual utilizada para contener el poder demoníaco? Y la pregunta más urgente, ¿por qué ha sido descubierto ahora después de miles de años oculto bajo el Jordán? ¿Es Dios revelando un cambio en el reino espiritual, una liberación o una advertencia? No te vayas a ninguna parte. Lo que se descubra a continuación cambiará todo. A pocos kilómetros río abajo de los descubrimientos anteriores, el implacable retroceso del río Jordán reveló algo masivo y antiguo. A medida que las grietas se ensanchaban en el lecho del río y los sedimentos cedían, un equipo de geólogos desenterró un extenso esqueleto fosilizado incrustado en el barro endurecido como un mensaje del pasado. Al principio, los científicos creyeron que eran los restos de un dinosaurio prehistórico. Pero a medida que limpiaban cuidadosamente las capas de sedimento, se dieron cuenta de que esta criatura no coincidía con ninguna especie conocida. Sus proporciones eran alarmantes. Tenía extremidades alargadas, una cresta irregular a lo largo de su columna vertebral y una mandíbula llena de hileras de dientes, demasiados para un herbívoro o depredador estándar. Su cráneo tenía protuberancias óseas diferentes a las que se ven en el registro fósil, casi parecidas a cuernos o placas de armadura. Algunos científicos evolucionistas sugirieron que podría ser una nueva especie previamente desconocida para la ciencia moderna. Otros especularon que pudo haber sido una quimera genética, una criatura híbrida potencialmente diseñada antes del gran diluvio, cuando las escrituras dicen que la tierra estaba llena de corrupción y seres extraños.
Este asombroso descubrimiento inmediatamente trajo comparaciones con Génesis 6, 4, que describe los días de Noé. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, 1. ¿Podría ser este fósil evidencia de esa corrupción? Una criatura no meramente parte de la naturaleza, sino de un tiempo en que las fronteras divinas fueron violadas cuando gigantes, monstruos e híbridos deambularon por la tierra. Fue este ser aniquilado en el diluvio, luego enterrado bajo capas de juicio, solo para reaparecer ahora en estos últimos días. Solo una semana después de que se desenterrara el antiguo fósil, un nuevo y aterrador evento conmocionó la región. Pescadores locales a lo largo del río Jordán reportaron haber encontrado un cocodrilo vivo masivo, a diferencia de todo lo que habían visto antes. Según testigos oculares, la criatura medía al menos 7,5 metros de largo con un cuerpo tan ancho y grueso que parecía más una bestia prehistórica que un reptil moderno. Su piel estaba cubierta de profundas escamas blindadas que parecían piedra antigua o metal endurecido, cada una grabada con patrones que parecían antinaturales, casi simbólicos. Pero la característica más inquietante eran sus ojos rojos y brillantes, que los testigos describieron como ardiendo como fuego en la noche. Algunos afirman que bajo la luz de la luna, el cuerpo de la criatura brillaba débilmente, como si irradiara una energía que no era de este mundo. Cuando llegaron las autoridades descartaron los informes como exageraciones, pero documentos filtrados revelaron más tarde que los militares habían capturado a la criatura con cámaras térmicas, confirmando su tamaño masivo y su firma de calor. Extrañamente, las imágenes fueron clasificadas rápidamente y retiradas del acceso público. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando? Los susurros comenzaron a extenderse. ¿Era este cocodrilo simplemente una anomalía rara o algo más? Algunos eruditos religiosos señalaron textos antiguos y rollos proféticos que hablan de una bestia del río, una criatura liberada en los últimos días para guardar o juzgar a las naciones. ¿Podría ser esta una encarnación moderna del Leviatán descrito en Job 41 como una criatura monstruosa que ningún hombre puede domar? ¿Podría ser parte de una cuenta regresiva divina que señala la aproximación de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? Una cosa es cierta, este no era un animal ordinario y el río Jordán aún no ha terminado. Mientras los funcionarios y científicos centraban su atención en los descubrimientos más grandes, fue un momento pequeño e inesperado lo que cautivó los corazones y las mentes de los creyentes de todo el mundo. Cerca de la base del río Jordán, donde el barro se había agrietado y retrocedido, un joven pastor tropezó con algo inusual que brillaba a la luz del sol. Se arrodilló y sacó de la tierra una pequeña moneda, no más grande que una uña, pero elaborada completamente de oro radiante. La superficie de la moneda estaba sorprendentemente bien conservada, casi como si hubiera sido acuñada recientemente, pero su diseño era diferente a cualquier cosa registrada en la historia. Una cara presentaba el rostro de una figura radiante rodeada por 7 rayos de luz. Cada rayo grabado con un símbolo diferente, ninguno de los cuales coincidía con lenguajes o alfabetos conocidos. Los ojos de la figura parecían mirar hacia arriba como si contemplaran algo divino. El reverso era aún más asombroso. Representaba un árbol envuelto en llamas. Sin embargo, las hojas permanecieron intactas. Un claro eco de la zarza ardiente en Éxodo 3, donde Dios se apareció a Moisés y lo llamó para liberar a su pueblo. ¿Era esta antigua moneda una pieza conmemorativa de un reino olvidado o algo mucho más espiritual? Quizás una ficha celestial, una señal mesiánica entregada en nuestro tiempo. Rabinos y eruditos cristianos por igual quedaron asombrados. Algunos señalaron Malaquías 3, 1, donde se dice que el Señor vendrá repentinamente a su templo, precedido por un mensajero divino. Otros lo vieron como un símbolo de purificación, juicio y la restauración próxima del pacto de Dios. Pero el momento plantea preguntas profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí en el río Jordán un lugar de bautismos, profecía y milagros? ¿Es esta moneda un anuncio divino de que el rey regresa?
Y pronto, 6 descubrimientos, 6 señales proféticas. Estos no son eventos aleatorios. Desde los inquietantes sonidos que resonaron bajo las aguas hasta la aparición de criaturas imposibles, gigantes fosilizados, sellos antiguos y símbolos celestiales, el río Jordán ya no es solo un río. Se ha convertido en un testimonio vivo, un escenario divino en el que se desarrollan las advertencias de las Escrituras ante nuestros propios ojos. Esto no es meramente una serie de accidentes arqueológicos. Esto es una profecía que irrumpe en la superficie del tiempo, destrozando nuestro sentido de normalidad y despertando una realidad espiritual más profunda. Durante siglos, el río Jordán ha sido un lugar sagrado, un lugar de cruce, de milagros, de transformación. Y ahora vuelve a ser noticia, no por bautismos o belleza, sino por señales de juicio y revelación. La tierra gime, las aguas retroceden, las criaturas de las profundidades están surgiendo. El velo espiritual que una vez ocultó estas cosas se está levantando. Dios está hablando no a través del trueno o el fuego esta vez, sino a través de descubrimientos que desafían nuestra comprensión tanto de la historia como del futuro. ¿Podría ser que estamos entrando en el capítulo final de la historia humana? Que estas señales son presagios del gran y terrible día del Señor, cuando Jesús regresará no como un cordero, sino como un juez justo y un rey victorioso. Esta es una llamada a despertar, a arrepentirnos, a prepararnos. Las advertencias ya no son sutiles. El silencio ha terminado. La cuenta regresiva ha comenzado. El río Jordán ha hablado. El mundo está temblando. Y ahora la pregunta ya no es qué se ha encontrado, sino que viene después, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos ante ti hoy con reverencia y temblor. La tierra está revelando misterios largamente enterrados y sentimos que estás hablando más fuerte que nunca. No solo con palabras, sino con señales, con maravillas, a través de la propia fábrica de la creación. Una vez hablaste a través del fuego y la nube, a través del agua y el viento, a través de profetas y visiones. Y ahora, Señor, estás hablando a través del temblor de la tierra y del descubrimiento de secretos. Abre nuestros ojos, oh Dios, que no seamos como aquellos en los días de Noé, comiendo, bebiendo y viviendo la vida ajenos al diluvio de juicio que se acercaba. Despiértanos de nuestro letargo, agita nuestros corazones. Que estos descubrimientos no nos asusten hasta el silencio, sino que enciendan en nosotros una pasión más profunda por buscarte, conocerte y advertir a los demás. Señor, ayúdanos a estar listos, no con miedo, sino con fe. Vistamos toda la armadura de Dios, manteniéndonos firmes en la verdad, arraigados en el amor y anclados en tu palabra. Que caminemos en rectitud, incluso mientras el mundo se oscurece. Seamos vigilantes, orantes y obedientes, sabiendo que nuestra redención se acerca. Perdónanos, Señor, por nuestras distracciones, nuestras dudas y nuestra desobediencia. Acércanos a ti. Usa estas señales no como causa de desesperación, sino como un llamado al arrepentimiento, al avivamiento y a la restauración. Fortalece tu iglesia, protege los corazones de tus hijos y que proclamemos audazmente: Jesús viene pronto. Prepara el camino del Señor. Esto te lo pedimos en el poderoso, incomparable y santo nombre de nuestro Rey que regresa, Jesucristo. Amén. Los descubrimientos en el río Jordán no son aleatorios, no son coincidencias, son una cuenta regresiva divina, un último toque de trompeta para despertar a un mundo que se ha dormido. Durante siglos, el río Jordán ha sido un lugar de renovación espiritual, un punto de cruce sagrado, un sitio de curación y bautismo, un símbolo de liberación y promesa. Pero ahora, a medida que se seca y expone secretos ocultos durante miles de años, se ha convertido en un portavoz de la profecía. La Biblia nos advirtió que llegaría este tiempo. En Lucas 2125-26, Jesús dijo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia y perplejidad. La gente se desmayará de terror, aprensiva por lo que vendrá sobre el mundo.
Desde extraños sonidos resonando bajo tierra hasta criaturas monstruosas, fósiles de un mundo olvidado, sellos antiguos y monedas brillantes, todo emergiendo en el corazón de un río bíblico. Estos no son eventos ordinarios, son cumplimiento, son advertencia. En Isaías 24 se nos dice que la tierra se tambaleará como un ebrio y sus cimientos se moverán. En Apocalipsis se nos advierte de bestias que suben de las profundidades y de juicios que se derraman como copas sobre la tierra. Los ríos se secarán, las naciones se enfurecerán. El mundo se dividirá entre quienes ven las señales y quienes eligen ignorarlas. Jesús advirtió que su regreso sería repentino como un ladrón en la noche, tomando a muchos desprevenidos. Nos dijo que permaneciéramos despiertos, que vigiláramos, que estuviéramos listos. Sin embargo, hoy tantos se dejan adormecer por la comodidad, son consumidos por el entretenimiento, obsesionados con la política y distraídos por el ruido del mundo. Pero ahora el río Jordán, un río que una vez llevó las pisadas del propio Cristo, está clamando, ha revelado lo que estaba oculto, está testificando de lo que viene y lo que revela es claro, el tiempo se agota. Estas señales no son para entretenernos. No son solo misterios para los titulares o el contenido viral. Son invitaciones al arrepentimiento, son llamamientos a la santidad, son la voz del cielo que dice, prepara el camino del Señor. Así que debemos preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Estamos escuchando o seguimos dormidos a la hora en que el esposo está en camino? Dios no está en silencio. La creación no está en silencio. El río Jordán ha hablado y ahora el rey viene no como un bebé en un pesebre, sino como el león de Judá, el juez justo, el esposo que regresa. El tiempo de las señales ha llegado. El tiempo de las decisiones es ahora. El mañana no está prometido. El rey viene. ¿Estarás listo para encontrarte con él? Durante gran parte de mi vida he intentado comprender quién es Dios y qué espera de nosotros. Según mi entender, lo que más le agrada es nuestra sencilla fe. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra hablándolos a la existencia. El mundo que vemos evidenciado a nuestro alrededor consiste en materia y energía. De hecho, la rama de la ciencia que se ocupa de la naturaleza y las propiedades de la materia y la energía se llama física. Nuestros 5 sentidos pueden percibir y ver los resultados de la existencia de un mundo físico. Pero como Dios creó la materia y la energía está fuera de la caja. Sus atributos son mucho más de lo que podemos razonar, imaginar o suponer. Tratamos de mantener a Dios a nuestro nivel, pero Él es mucho más grande. Ha puesto en la humanidad un sentido para buscarlo y servirlo. No importa de dónde vayas en esta tierra, no importa cuán remoto y aislado de la civilización te aventures, la humanidad busca y adora a algo. O a alguien. Dios puso esa naturaleza en nosotros, su creación. También dice que está buscando a aquellos que lo adorarán en verdad y en espíritu. La humanidad de todo el mundo busca una manera de apaciguar a este Creador. La evidencia que apunta a este Dios es demasiado grande para ignorarla. Han desarrollado todo tipo de actos y fórmulas religiosas para con suerte complacer a este Creador. Se llevan a cabo todo tipo de suposiciones y actos para lograr esto. Todas las religiones del mundo han ideado diferentes formas de llamar la atención de este Dios y complacerlo. Hay una religión que es diferente de las demás, que es el cristianismo. El cristianismo provee un Salvador sin pecado que puede redimir, rescatar y guardar o retener a una persona arrepentida. Las otras tienen un método en el que intentan salvarse y mantenerse a sí mismos haciendo algo y luego seguir haciéndolo. Siendo un adulto mayor en esta etapa de mi vida, no tengo mucha confianza en mi capacidad para salvarme a mí mismo. Miro hacia atrás en mi vida y veo mis defectos, mis errores y mis fracasos rotundos en ciertas áreas. Y sé que quiero un Dios Salvador que me retenga. Mi fuerza para aferrarme no está en mi capacidad, está en la capacidad de mi Salvador. El cristianismo es la única religión que provee eso. ¿Sabes que Jesús es el Salvador en el cristianismo? Jesús dice en Juan capítulo 6, al que a mí viene no le he hecho fuera jamás y al que a mí viene nunca le pierdo.
Ese es el tipo de Salvador que quiero y ese es el tipo de Salvador que es Jesucristo. Una vez que venimos a Él y comenzamos una relación con Él, Él se aferra a nosotros. De hecho, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. A Dios le encanta que le creamos y confiemos en su método, la fe en su Hijo Jesucristo. En Hebreos 11, el escritor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le da mucho peso a una persona que cree hasta el punto de actuar según lo que dice. La fe es creer hasta el punto de actuar. Todo el capítulo trata sobre diferentes individuos que llevaron a cabo esto mismo. Uno tras otro en fila, toda una nube de testigos desfila. Es interesante. La Biblia no está escrita de tal manera que pueda ser probada analíticamente. Está escrita de tal manera que la evidencia de la verdad es abundante. Pero aún así debemos tomar una decisión deliberada de creer y actuar en consecuencia. Esa es la definición misma de fe. Ese es el método de Dios, el camino de Dios. Y se nos da la libertad de elegir aceptarlo o rechazarlo. Para aquellos que están arrepentidos. Aquellos que sienten tristeza y pesar por su estado de pecado, Dios tiene una solución. Él redimirá y rescatará y dará poder para avanzar en su fuerza y poder. Mientras los arqueólogos continuaban desvelando las capas de historia cerca del río Jordán, tropezaron con uno de los hallazgos más asombrosos hasta el momento. Cimientos de piedra enterrados profundamente bajo el barro y los sedimentos. Estas no eran solo las ruinas de edificios ordinarios. Lo que emergió fueron los inconfundibles contornos de antiguas iglesias cristianas, junto con piscinas bautismales y cruces de piedra talladas que no habían visto la luz del sol durante casi 2 milenios. Esparcidos por el sitio había fragmentos de iconografía cristiana primitiva, sencillos símbolos de peces, cruces rudimentarias e inscripciones en griego y arameo. Una inscripción parcialmente descifrada dice en el nombre del Mesías, venís lavado. Esto probablemente apunta a rituales de bautismo que alguna vez tuvieron lugar aquí, donde los nuevos creyentes entraban en la fe a través de la inmersión sagrada. Las piscinas bautismales aún conservaban rastros de depósitos minerales rojos, posiblemente dejados por aceites sagrados o elementos naturales utilizados en la ceremonia. Estas piscinas fueron cuidadosamente talladas en el lecho de roca, estructuradas de tal manera que el agua del Jordán pudiera dirigirse hacia ellas, ofreciendo una conexión física directa con el río donde el mismo Jesús fue bautizado. Los expertos creen que los cimientos de estas iglesias y piscinas datan del siglo Hierro. Si es así, estas estructuras podrían representar algunos de los lugares de reunión cristianos más antiguos fuera de Jerusalén, quizás construidos por seguidores de Jesús, que vinieron a honrar su bautismo o incluso por sus propios discípulos. Además, los arqueólogos descubrieron un camino de piedra que se alejaba del sitio. Mapas antiguos y manuscritos antiguos sugieren que esto pudo haber sido parte de una ruta de peregrinación recorrida por los primeros cristianos que viajaban de Galilea a Jerusalén, pasando por el río Jordán como una parada sagrada. A lo largo de esta ruta, los creyentes oraban, se bautizaban y recordaban las palabras de Cristo. Pudo ser aquí donde la iglesia primitiva realmente comenzó a crecer. A orillas del mismo río donde el cielo se abrió una vez y declaró, «Este es mi Hijo amado». Mateo 3:17. Este descubrimiento añade nueva profundidad a la narrativa bíblica, dando vida a las pisadas de aquellos que llevaron el Evangelio al mundo. En los últimos tiempos, los habitantes que viven a lo largo del río Jordán han sido testigos de cambios extraños e inquietantes en su comportamiento. Cambios que deshacían la explicación natural y han provocado conversaciones entre científicos, teólogos y creyentes por igual. El flujo antaño constante y confiable se ha vuelto cada vez más impredecible. En algunas estaciones el agua casi desaparece, exponiendo la tierra agrietada y sedienta. En otras ocasiones, sin previo aviso, el río se desborda con corrientes poderosas, casi violentas, a pesar de no haber lluvias ni actividad río arriba que expliquen el repentino aumento. Pero lo que más ha llamado la atención del mundo es la aparición de una misteriosa coloración roja en el agua. En tramos específicos del río,
Especialmente cerca de sitios históricamente asociados con eventos bíblicos, el agua ha adquirido un tono carmesí tenue, pero inconfundible. Fluye como sangre diluida, serpenteando por la tierra, dejando asombrados a lugareños y visitantes. Los científicos han buscado respuestas, realizando pruebas para detectar floraciones de algas, sedimentos ricos en hierro o escorrentías químicas, pero hasta ahora no se ha encontrado una explicación definitiva. Muchos en la comunidad cristiana creen que este fenómeno no es solo ambiental, sino profético. En la Biblia, la transformación del agua en sangre es un poderoso símbolo de juicio divino y advertencia apocalíptica. Apocalipsis 16, 4. Advierte, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. El río Jordán no es cualquier río. Es la vía fluvial sagrada donde Jesús fue bautizado y donde tuvieron lugar innumerables eventos bíblicos. Que ahora muestre señales tradicionalmente vinculadas a la ira divina, plantea preguntas espirituales urgentes. ¿Es este el cumplimiento de una profecía escrita hace miles de años? ¿Es esta una manifestación física de una advertencia del cielo? A medida que las temperaturas globales aumentan, las fuentes de agua en el Medio Oriente han disminuido y las tensiones por los derechos del agua están aumentando. La tierra está reseca y la gente está desesperada. ¿Podría el clamor del Jordán ser más que simbólico? ¿Podrían sus aguas rojas estar señalando no solo un colapso ambiental, sino la apertura del capítulo final del Apocalipsis? Algunos creen que esto está conectado con las 7 trompetas mencionadas en el libro del Apocalipsis. Cada trompeta marca una etapa del juicio divino, una advertencia al mundo de que el fin está cerca. Y a medida que se desarrollan extraños eventos alrededor del río Jordán, muchos ahora creen que estos juicios de trompeta ya podrían estar sonando. Explorémoslos. La primera trompeta. Apocalipsis 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra y la tercera parte de la tierra se quemó. Esta trompeta trae devastación ambiental, incendios, tormentas y cielos de color rojo sangre. En todo el mundo ya hemos visto incendios forestales récord, tormentas inusuales y erupciones volcánicas. ¿Es esto la naturaleza o una advertencia? La segunda trompeta, Apocalipsis 88-9, algo como una gran montaña ardiendo en fuego, fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto suena inquietantemente como un meteoro ardiente o una erupción volcánica submarina. En los últimos años la actividad meteórica se ha intensificado. ¿Podría un evento desencadenar una destrucción oceánica masiva? ¿Podría esto explicar las extrañas muertes marinas y los mares que se vuelven rojos? La tercera trompeta, Apocalipsis 8-10-11. Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y muchos hombres murieron a causa de las aguas que se habían vuelto amargas. Algunos lo relacionan con la contaminación del agua, venenos o incluso agua roja como la que se ve en el río Jordán. Cuando los ríos se vuelven carmesí e invibles, es difícil no recordar esta trompeta. La cuarta trompeta, Apocalipsis 8:1, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Esto podría reflejar una alteración atmosférica generalizada, posiblemente ligada al humo, las cenizas o incluso una interrupción sobrenatural de la luz. Una advertencia de que el tiempo es corto. La quinta trompeta. Apocalipsis 911. Aquí es donde las cosas se ponen aterradoras. A la estrella se le dio la llave del pozo del abismo y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas no son langostas comunes, son seres demoníacos monstruos enviados para atormentar a la humanidad. No matan, sino que torturan durante 5 meses. El libro del Apocalipsis dice que la gente rogará por la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Podría esto conectarse con lluvias de meteoritos, guerra espiritual o fuerzas demoníacas que surgen de las profundidades?
Algunos incluso especulan que las extrañas criaturas vistas cerca del Jordán y el Éufrates podrían estar relacionadas. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13-21. Desatada a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta trompeta habla de 4 ángeles caídos aprisionados bajo el Éufrates que son liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. Con el Éufrates secándose y extraños sonidos y descubrimientos siendo reportados allí, esta trompeta puede ser la más escalofriante de todas. La séptima trompeta. Apocalipsis 11, 1. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta trompeta final no trae destrucción, sino el regreso de Jesucristo. ¿Qué significa esto para el río Jordán? Si bien el río Jordán no se nombra directamente en las 7 trompetas, su significado bíblico no puede ignorarse. Es el lugar de bautismo, arrepentimiento y transformación. Y ahora extraños descubrimientos, aguas rojas y avistamientos sobrenaturales están haciendo sonar las alarmas. Si el Éufrates revela juicio, ¿podría el Jordán revelar restauración? ¿O ambos ríos están trabajando juntos como señales? Uno para la ira, uno para la misericordia. Una cosa es cierta, los sonidos de las trompetas se acercan y cuando suene la última, Cristo regresará. ¿Estarás listo? Sigue atento. Más está a punto de ser revelado. Cerca de una de las orillas del río Jordán, teñidas de un inquietante color rojo, los arqueólogos tropezaron con un descubrimiento escalofriante. Un enorme esqueleto serpentino enterrado profundamente bajo la tierra agrietada. A diferencia de cualquier serpiente común, los restos de esta criatura se extendían por más de 6 metros de largo. Su cráneo era alargado y grotesco, con colmillos anchos y afilados que parecían construidos para el terror. Los huesos parecían antiguos, fusionados con el sedimento y el tiempo. Sin embargo, su forma estaba sorprendentemente bien conservada, como si hubiera sido protegida por algo o estuviera esperando. Investigadores locales admitieron que nunca habían visto nada parecido. El tamaño, la forma y la estructura del esqueleto no coincidían con ninguna especie conocida en la región, ni siquiera a nivel mundial. Las comparaciones iniciales no lograron vincularlo con ninguna familia de reptiles. Algunos incluso sugirieron que parecía un híbrido entre serpiente y dragón. Bíblicamente, la serpiente es uno de los símbolos más duraderos y poderosos del mal. En Génesis 3, 1, Satanás aparece en forma de serpiente para engañar a Eva. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Más tarde, en Apocalipsis 12, 9, la Escritura revela la verdadera identidad de la serpiente y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esto no es solo un fósil animal. Muchos creen que este descubrimiento podría ser un símbolo divino, peor aún, una advertencia profética. ¿Podría este esqueleto representar el resurgimiento del mal? Satanás levantándose de las profundidades a medida que se acerca el fin. Es más, la ubicación de este descubrimiento justo al lado de las aguas de color rojo del Jordán está demasiado alineada con la profecía como para ignorarla. En Apocalipsis, el gran dragón es arrojado a la tierra y comienza su asalto final a la humanidad. Las aguas rojas, los ríos secos, la cadena gigante, los huesos de serpiente. ¿Son estos más que símbolos? Algunos. M.